Hace 9000 años, en la zona correspondiente al actual Pakistán, nació una de las civilizaciones más antiguas. Fue la civilización del Valle del Indo, también conocida como la civilización Harappan. Los Indo construyeron sistemas de abastecimiento de agua, casas de 2 pisos y piscinas mucho antes de que otras naciones aprendieran a hacerlo. Dicho esto, en toda su existencia no entraron ni una sola vez en guerra. Sin embargo, en 1300 a.C., toda la civilización del Indo desapareció repentinamente, dejando tras de sí nada más que rocas dañadas por el fuego como si fuese consecuencia de una poderosa explosión, y los restos contaminados con radiación y esparcidos por las calles como si la muerte les hubiera llegado de la nada. Al mismo tiempo, las antiguas epopeyas indias describen un destello tan brillante como 1000 soles que podría destruir toda una civilización. Parece como si alguien hubiera destruido la antigua civilización del Indo con una bomba atómica. ¿Podría realmente haber perecido en una guerra nuclear? Hace 200 años, el explorador Charles Mason visitó la provincia de Punjab, actual Pakistán, donde descubrió los restos de una antigua ciudad. Resultó ser Harappa, una de las capitales de la civilización del Indo. La ciudad se remonta a la Edad de Bronce. Fue fundada en el año 2060 a.C., pero excavaciones posteriores revelaron que los primeros asentamientos ya existían allí en el 7º milenio a.C. En cuanto a su territorio, la civilización se extendió por todo el valle del río Indo. Con una superficie de alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados, se compara con la actual Bolivia. En su apogeo, la civilización del Indo contaba con una población de casi 5 millones de habitantes. Esta cifra es superior a las poblaciones combinadas de sus 3 contemporáneos, Mesopotamia, el antiguo Egipto y la antigua China. Casi 100 años después del descubrimiento de Harappa, una excavación arqueológica reveló otra gran ciudad, Mohenjo-Daro. Su nombre significa montículo de los hombres muertos. Alrededor de 35.000 personas vivían en la ciudad y para los estándares del 2º milenio a.C. era una ciudad del futuro. Fue allí donde la gente inventó los retretes, y no se trataba de pozos en patios traseros, sino de auténticas habitaciones en casas conectadas a un sistema de desagüe. La ciudad estaba dividida en 2 partes. La parte inferior de Mohenjo-Daro era residencial. Todas las calles se construyeron siguiendo el mismo esquema, de norte a sur y de este a oeste. Y a lo largo de los edificios había cántaros para que la gente tirara la basura, parecidos a nuestros contenedores de hoy. La parte superior era la ciudadela. Tenía un silo de grano, un barrio comercial, baños y un enorme depósito público de agua. Medía 12 metros de largo, 7 metros de ancho y 3 metros de profundidad. Una capa de alquitrán en el suelo mantenía el tanque estanco. Cerca se colocó un barril gigante con agua de lluvia. El agua fresca entraba en el tanque a través de conductos y el agua sucia salía por los canalones del sistema de drenaje. Así, el agua del depósito estaba siempre fresca, y eso en una época en la que ni siquiera se sabía fundir el hierro. La civilización del Indo también tenía su propio sistema de escritura. Los científicos han logrado recuperar tablillas de cerámica, también conocidas como sellos. Las tablillas representaban diversos animales, divinidades y símbolos que aún no han sido descifrados. Lo único que han averiguado los científicos es que los Indo escribían de derecha a izquierda, pero el significado de los extraños jeroglíficos y la finalidad de las tablillas siguen siendo un misterio. Y no es el único enigma que dejó tras de sí la civilización Harappan. El caso es que Mohenjo-Daro estaba rodeada por una alta muralla. Los historiadores suponen que en caso de peligro los ciudadanos podían refugiarse en la espaciosa ciudadela. Pero todas esas precauciones estaban destinadas a proteger la ciudad no de incursiones enemigas, sino de inundaciones. Además, la civilización del Indo carecía absolutamente de armas o ejército. Dicho esto, la gente no estaba aislada y participaba activamente en el comercio con sus vecinos, por ejemplo, con Mesopotamia. Alrededor del año 2600 a.C., tablillas mesopotámicas comenzaron a mencionar el comercio con una tierra lejana. De esa tierra se traían a Mesopotamia oro, plata, cobre y lápiz lazuli.
Lo curioso es que los del Indo exportaban sus mercancías por mar. Esto indica que tenían una flota comercial, ciudades prósperas y desarrolladas y minas de metales preciosos, pero ningún ejército. ¿Cómo es que esta rica civilización no se convirtió nunca en objetivo de ningún invasor en toda su existencia? Al parecer, los líderes del Indo dominaban el arte de la diplomacia. Después de todo, el mundo moderno no carece de ejemplos de conflictos que no se resolvieron con la guerra. Digamos, en 1978, el presidente estadounidense Jimmy Carter consiguió solucionar el conflicto entre Egipto e Israel. Durante 30 años, estas dos naciones se enfrentaron en 4 guerras. A finales de los 70, cuando las conversaciones de paz llegaron a un callejón sin salida, Carter invitó al primer ministro israelí y al presidente de Egipto a una reunión de 2 semanas de duración. Después de eso, no estallaron más conflictos armados entre los países. Es posible que la civilización del Indo, que se adelantó a su tiempo, contara con diplomáticos tan buenos como Jimmy Carter. Pero ni siquiera eso la salvó de la terrible catástrofe. En 1300 a.C., la civilización del Valle del Indo simplemente desapareció. Todo lo que dejaron tras de sí fueron ruinas de la ciudad y misteriosas tablillas. Pero, ¿dónde pudo desaparecer toda una civilización? Los científicos no están seguros de por qué el Indo desapareció de repente. Algunos investigadores tienden a culpar al río Sarasvati, que empezó a secarse. Esto provocó una sequía que obligó a los indos a trasladarse a las llanuras del río Ganges, donde se mezclaron con otros pueblos a lo largo de los años. Según otra teoría, los indos desaparecieron cuando talaron todos los bosques de la zona. Necesitaban madera para coser ladrillos que utilizaban para construir ciudades. Con el tiempo, los bosques fueron talados y la zona se convirtió en un desierto. Los campos se vieron asolados por la sequía y la civilización abandonó el Valle del Indo. Otra versión es que la población urbana pereció de cólera o epidemia de malaria. Pero todas estas teorías tienen el mismo inconveniente. Las excavaciones no han revelado nada que las corrobore. De hecho, el río Sarasvati bien podría resultar ser material de leyenda. Fue descrito en una epopeya, pero nadie sabe si existió en la vida real. Por otra parte, los arqueólogos encontraron algo realmente extraño. En 1922, durante una excavación en Mohenjo-Daro, los científicos encontraron los restos de unos 40 cadáveres en la parte baja de la ciudad. Algunos esqueletos se encontraron tumbados en poses extrañas y antinaturales, como si su muerte hubiera sido repentina. Pero eso no fue todo. En 1977, el investigador David Davenport estudió el lugar de la excavación para descubrir una oquedad de 50 metros de diámetro. Todas las rocas de su interior parecían haberse derretido y convertido en una masa vidriosa. Pero eso solo podría haber sido causado por temperaturas extremadamente altas, no menos de 1500 grados centígrados. Se podría pensar que Mohenjo-Daro fue testigo de una explosión casi tan potente como una nuclear, y puede que esto resulte ser cierto. Arqueólogos que trabajan en el estado de Rajasthan, en el norte de la India, descubrieron una capa de polvo radioactivo. El hallazgo se encuentra a solo 700 kilómetros de Mohenjo-Daro. Una nube radioactiva bien podría haber recorrido tal distancia tras una explosión nuclear. Además, también se encontraron restos de radiación en la propia ciudad. Los investigadores midieron el fondo de radiación de algunos de los restos mortales y descubrieron que era 50 veces superior a la norma. Además, la antigua epopeya india Mahabharata contiene menciones de una poderosa explosión con el brillo de 10.000 soles que podría quemar naciones enteras. Todos los indicios apuntan a una explosión nuclear en Mohenjo-Daro, que tuvo lugar miles de años antes de las centrales y las armas nucleares. Pero, ¿cómo pudo ser posible? Podríamos estar más cerca de resolver el misterio si investigamos el yacimiento de uranio de Oklo, en Gabón, África. En 1972, los trabajadores de la planta de procesamiento de uranio en Francia notaron que el mineral de la mina de Oklo era ligeramente diferente. La cosa es que todos los depósitos de la Tierra almacenan la misma cantidad de uranio 235. Los átomos de este isótopo siempre constituyen 0.720 milésimas de 1% de la masa del material. Y las muestras extraídas en Oklo contenían 3 milésimas menos que eso. Significaba que el mineral de este yacimiento había sido despojado de algún modo de unos 200 kilogramos de uranio.
Esta cantidad es suficiente para fabricar casi 5 bombas nucleares. Pero, ¿dónde podría haber ido a parar el isótopo de uranio? Paul Kuroda, profesor de química de la Universidad de Arkansas, calculó que hace 2.000 millones de años, la proporción de uranio 235 en el yacimiento llegaba al 3%. Eso era suficiente para convertir la mina de Oklo en un reactor nuclear natural. Kuroda supuso que dicho reactor funcionaba por ciclos. Cuando el agua subterránea llegaba al yacimiento, se encendía durante media hora. Y cuando el agua se evaporaba porque el reactor se calentaba, el proceso se detenía, reanudándose en unas 2 horas y media. Los ciclos se prolongaron durante 500.000 años. Durante ese tiempo, unas 10 toneladas de uranio 235 se descompusieron en el reactor natural de Oklo. Suponiendo que un reactor como ese existiera en algún lugar cerca de Mohenjo-Daro, podría haber causado la explosión nuclear que destruyó la civilización del Indo. Pero hay algo que no cuadra. El epos del Indo describe algo más que una potente explosión. El Mahabharata habla de algún arma que provocó la explosión. Además, da todos los detalles de las secuelas del uso de esa arma. Los supervivientes perdieron el pelo y las uñas, y el suelo y los alimentos se infectaron. Pero, ¿y si la explosión nuclear de Mohenjo-Daro no fue un accidente? 1000 años después de la desaparición de la civilización del Indo, Ashoka, el gobernante del Imperio Maurya, que surgió en su lugar, decidió crear una sociedad secreta. Ashoka creía que algunos conocimientos secretos del pasado podrían destruir su imperio. Queriendo mantener todo el conocimiento alejado de las masas, convocó a los nuevos hombres desconocidos. Las 9 personas más sabias del imperio debían escribir 9 libros que contuvieran todos los avances del conocimiento del pasado y del presente. Esos 9 libros eran sobre microbiología, cosmología, fisiología, gravedad, sociología, propaganda, luz, comunicación y alquimia. Decir que los conocimientos registrados en esos libros estaban adelantados a su tiempo sería quedarse corto. Algunas cosas que allí se describen son incluso más de lo que saben los científicos modernos. Por ejemplo, el libro de fisiología describe la técnica del toque de la muerte, que enseña a matar con un solo toque. Cuenta la leyenda que la información filtrada de este libro constituyó la base del arte marcial del judo. El libro de la comunicación sugiere que los 9 hombres desconocidos sabían que los extraterrestres existen. El libro sobre la luz describe el uso de la luz como arma. Y China incluso afirma estar utilizando las leyes antigravedad del volumen gravedad para la investigación. Pero lo más interesante es que los 9 hombres desconocidos conocían la radiación e incluso podían explotarla en su interés. Fue ya en 1879 cuando el escritor francés Louis Jacoliot, en su libro titulado Occult Science in India, teorizó que uno de los libros de los 9 hombres desconocidos describía una técnica de saneamiento del agua basada en la exposición a la radiación. El autor creía que el río Ganges era prueba de ello. Al fin y al cabo, Jacoliot afirma que a pesar de todas las aguas residuales y demás residuos que acaban en él, el río permanece limpio. Los investigadores actuales también lo confirman. Por ejemplo, Pradip Bhargava, profesor de hidrología del Instituto Indio de Tecnología de Roorkee. Su razonamiento es que, mientras que el agua de los ríos suele contener muchos microorganismos y bacterias que agotan las reservas de oxígeno, no ocurre lo mismo con el Ganges. El profesor Bhargava afirma que el río tiene 25 veces más oxígeno que cualquier otro río del mundo. Puede sugerir que algo destruye los microorganismos y desinfecta el agua, pero la ciencia actual no sabe qué es exactamente. ¿Y si los 9 hombres desconocidos realmente poseían conocimientos sobre la radiación? ¿Y también almacenaron la información de los libros durante siglos? Si es así, no es nada sorprendente que en la época de la civilización del Indo, la gente pudiera utilizar la desintegración radiactiva y la radiación en su beneficio. Y es posible que los Indo utilizaran esos conocimientos no solo para el saneamiento del agua. Si la civilización del Indo tuvo los primeros prototipos de armas nucleares, eso explicaría muchas incoherencias históricas, como la ausencia de un ejército o estructuras defensivas en Mohenjo-Daro. Después de todo,
¿Para qué construir muros defensivos y alimentar a cientos de soldados si tienes un arma que puede arrasar con todo el ejército de tu enemigo? De acuerdo, pero ¿cómo es que se descubrió un cráter posterior a la explosión en una de las principales ciudades de la civilización del Indo? ¿Podría ser que las armas nucleares estuvieran también en los arsenales de los enemigos del Indo? De hecho, los inventos de las antiguas civilizaciones indias eran tan increíbles que en comparación, las armas nucleares no parecen tan imposibles. Por ejemplo, la epopeya local ofrece una descripción exhaustiva de máquinas voladoras que incluso podían utilizarse para viajes espaciales. Se llamaban vimanas. Las primeras menciones de carros voladores fueron muy tempranas y se encuentran en el Ramayana, una antigua epopeya india escrita entre el 800 y el 300 a.C. Vimana es un avión piramidal de base redonda. Su interior está dividido en varios niveles, con ojos de buey en sus paredes y una cúpula encima. La antigua epopeya india dice que las vimanas volaban tan rápido como el viento y emitían un sonido melodioso. En realidad, había varios tipos de vimanas que se diferenciaban por su forma y su interior. Algunos templos indios parecen esos objetos voladores desde el exterior. Puede que la gente viera esos autos en el cielo y los reflejara en sus edificios del suelo. Después de todo, según las creencias locales, las vimanas eran utilizadas por los propios dioses. Aún así, el profesor Dilip Kumar Kanjilal, del Colegio de San Cristo de Calcuta, especializado en lenguas antiguas, cree que las vimanas podrían haber existido en la vida real. Dice que funcionaban con motores vórtex de mercurio. Verás, cuando el mercurio se calienta, gravita alejándose de la fuente de calor. Esto permite que la turbina gire y la energía generada como resultado puede utilizarse para volar. El Mahabharata, escrito entre el 400 a.C. y el 400 después de Cristo, describe una vimana puesta en movimiento por un rayo. Ese auto no solo podía volar, sino también alcanzar las capas superiores de la atmósfera e incluso el espacio. Las leyendas cuentan que los dioses volaban hasta allí para luchar contra los demonios. Una de esas batallas tuvo lugar incluso en la luna. Se describe con todo lujo de detalles en el Ramayana y según la epopeya fue una vimana la que utilizaron los dioses para llegar a la luna. Y aunque no es más que una leyenda, de vez en cuando se encuentran en la luna artefactos extraños y fuera de lugar. Por ejemplo, cuando en 1971 el Apolo 14 entregó muestras de rocas lunares, los científicos encontraron un trozo que había llegado a la Luna desde la Tierra. Según David Green, geólogo lunar del Instituto Lunar y Planetario de Houston, la roca se formó en nuestro planeta hace unos 4.500 millones de años. Pero, ¿cómo acabó en la Luna? Los científicos no pueden dar una respuesta definitiva a esta pregunta. La creencia común es que un trozo de roca fue expulsado por el impacto de un meteorito unos 150 millones de años después de que se formara la Tierra. Dado que la Luna estaba 3 veces más cerca de nosotros en aquel entonces de lo que está ahora, trozos de rocas procedentes de la Tierra acabaron en su superficie. Pero esta roca tendría que haber permanecido intacta en la Luna durante miles de millones de años. Quizás un fragmento podría haber aterrizado allí con la vimana, pero si aún dudas de que las vimanas puedan existir realmente y volar al espacio, échale un vistazo a la nave espacial Dragon. SpaceX diseñó esta nave espacial para transportar personas y carga a la órbita terrestre. Su forma es muy similar a la del auto celestial de las antiguas leyendas indias. Pero según la epopeya, las vimanas no solo se utilizaban para viajes aéreos y espaciales. Algunas podían convertirse en armas, lanzando proyectiles individuales desde el cielo sobre ciudades enemigas. Las leyendas las describen como cargadas con todo el poder del universo, dejando tras de sí nubes de humo y fuego tan brillantes como miles de soles. Uno de estos proyectiles era lo bastante potente como para destruir una civilización entera. Vimanas que vuelan al espacio y lanzan bombas nucleares sobre ciudades enemigas. Esto puede sonar demasiado increíble, pero todo esto fue descrito en las antiguas epopeyas indias, y eso significa que incluso hace miles de años, los humanos contemplaban los vuelos a la luna y las posibilidades de utilizar la energía nuclear con fines pacíficos y no pacíficos. Entonces, ¿sigues pensando que nuestros antepasados creían que el cielo era una cúpula sólida?